El aroma del café recién hecho flotaba en la cocina cuando Eduardo Montero dejó caer las palabras que destruirían 5 años de matrimonio. «Quiero el divorcio, Carmen». Carmen Suárez sostenía su taza de porcelana blanca, un regalo de su boda, mientras el líquido oscuro ondulaba suavemente. Sus dedos se tensaron alrededor de la cerámica caliente. «¿Es por Sofía Beltrán?», preguntó con una calma que no sentía. Eduardo apartó la mirada, enfocándose en el paisaje urbano de Ciudad de México, que se extendía más allá de los ventanales de su ático en Polanco. «No quiero lastimarte más de lo necesario. Contestar con evasivas es otra forma de lastimar», respondió Carmen, dejando la taza sobre la isla de mármol. El tintineo de la porcelana resonó en el silencio tenso. «Sí, es por ella», admitió finalmente Eduardo, aflojándose la corbata azul marino que Carmen le había regalado en su último aniversario. Las cosas sucedieron sin planearlas. Carmen soltó una risa amarga. «Las cosas no suceden durante 3 meses seguidos, Eduardo. Se construyen, se eligen, se mantienen en secreto». El rostro de Eduardo se endureció. No quería tener esta conversación así. «¿Y cómo querías tenerla? ¿Después de que tus abogados me presentaran los papeles? ¿O cuando las fotos tuyas con ella aparecieran en las revistas de sociedad?» Eduardo se levantó, alisando su traje hecho a medida. «Los abogados te contactarán esta tarde. He sido generoso con los términos». «Tu generosidad me conmueve», respondió Carmen, sin moverse de su asiento. «¿También fuiste generoso cuando le ofreciste mi puesto en la empresa? Eso es diferente. Son negocios. Todo contigo siempre ha sido negocio, ¿verdad?» Eduardo tomó su maletín de piel italiana. «Mantengamos esto civilizado, Carmen. No compliques las cosas. Complicar las cosas. Como arquitecta de tu empresa durante 7 años. Como tu esposa durante 5. ¿Alguna vez compliqué algo?» El silencio fue su única respuesta. Carmen esperó hasta escuchar el sonido del elevador privado, cerrándose antes de permitir que las lágrimas cayeran. Se levantó mecánicamente, caminando hacia el baño principal. Su reflejo en el espejo mostraba el rostro de una mujer de 33 años que hasta esa mañana creía tener una vida perfecta. El mareo llegó de repente. Alcanzó apenas el inodoro antes de devolver el café y la poca dignidad que le quedaba. Cuando las náuseas pasaron, sus ojos se fijaron en el calendario de su teléfono. 3 semanas de retraso. Con manos temblorosas, abrió el gabinete bajo el lavabo. La prueba de embarazo había estado ahí por meses, comprada en un momento de ilusión, cuando todavía creían que formar una familia era parte del plan. 15 minutos después, 2 líneas rosadas confirmaban lo que su cuerpo ya sabía. Un hijo. Su hijo. El hijo que Eduardo nunca sabría que existía. El timbre del teléfono rompió el momento. Era un correo del bufete de abogados más prestigioso de la ciudad. El asunto: términos de divorcio. Urgente. Carmen se levantó del suelo frío, secó sus lágrimas y enderezó su espalda. Tenía exactamente 8 horas para vaciar sus pertenencias de la oficina, encontrar un lugar donde vivir y decidir cómo enfrentaría su nueva realidad. La prueba de embarazo terminó en el fondo de su bolso. Su mano se posó instintivamente sobre su vientre a un plano. «Seremos tú y yo contra el mundo, pequeño», susurró, mientras el sol de la mañana bañaba la ciudad que pronto dejaría de ser su hogar. El despacho de abogados Rivero & Asociados ocupaba todo el piso 20 de una torre en Reforma. Carmen observó la ciudad a través de los ventanales mientras esperaba en la sala de juntas. La carpeta manila frente a ella contenía su sentencia: un divorcio exprés, la disolución legal de 5 años en menos de 2 semanas. «El señor Montero ha sido considerado», explicaba el licenciado Rivero, un hombre de 60 años con lentes de marca y traje impecable. La propiedad en Valle de Bravo, una compensación económica sustancial y, por supuesto, una carta de recomendación ejemplar. Carmen pasaba las páginas sin realmente leerlas. «¿Y la empresa? Me temo que los términos son claros. Su posición como directora de proyectos, una posición que gané mucho antes de ser la señora Montero», interrumpió Carmen. El abogado se aclaró la garganta. «Los contratos tienen cláusulas específicas sobre conflictos de interés post-divorcio. Es una práctica estándar». «Estándar», repitió Carmen, saboreando la amargura de la palabra. «Como despedir a una empleada de 7 años por el crimen de haber estado casada con el dueño». «Señorita Suárez»,
Le sugiero que considere la generosidad de estos términos. Muchas mujeres en su posición... ¿En mi posición? Carmen cerró la carpeta de golpe. ¿Se refiere a embarazada y desempleada? El silencio que siguió fue denso. El abogado ajustó sus lentes, incómodo. No mencionó ese detalle en las negociaciones preliminares. Porque no es parte de la negociación, respondió Carmen, sacando un bolígrafo de su bolso. ¿Dónde firmo? Señorita Suárez, esto podría cambiar sustancialmente los términos. El señor Montero debería ser informado. El señor Montero tomó sus decisiones, interrumpió Carmen, firmando cada página con precisión metódica. Yo estoy tomando las mías. Esa tarde en la clínica, Carmen se recostó en la camilla fría mientras la doctora López aplicaba el gel para la primera ecografía. ¿Viene sola?, preguntó la doctora con amabilidad profesional. No, respondió Carmen mirando la pantalla en blanco y negro. Somos dos. El sonido del latido llenó la habitación, rápido, fuerte, decidido, como los tacones de Carmen al salir del despacho de abogados, como el pulso en sus sienes mientras empacaba sus cosas de la oficina, como el ritmo de sus pasos al buscar un nuevo apartamento. En el pequeño estudio en la Condesa que rentó esa misma tarde, Carmen pegó la primera imagen de su hijo en la pared desnuda. Una mancha gris del tamaño de un frijol que representaba su futuro entero. El teléfono vibró, un mensaje de Eduardo. Los abogados mencionaron que firmaste sin leer. ¿Estás segura? Carmen miró la imagen en la pared, luego su vientre apenas perceptible bajo el vestido negro. Completamente segura, respondió antes de bloquear su número. Esa noche, sentada en el suelo de su nuevo hogar, rodeada de cajas sin abrir, Carmen escribió 2 cartas. La primera, una renuncia formal a Montero Desarrollos. La segunda, una lista de nombres para bebé. Solo una de ellas sería enviada. El eco de sus pasos resonaba en el espacio vacío mientras se preparaba para dormir. Mañana comenzaría la búsqueda de trabajo. Mañana enfrentaría al mundo con su secreto y su dignidad como únicas posesiones. Por ahora, en la oscuridad de su nuevo comienzo, permitió que el sonido memorizado del latido de su hijo la arrullara hasta dormir. El currículum de Carmen descansaba sobre decenas de escritorios en Ciudad de México. Arquitecta graduada con honores, experiencia en proyectos internacionales, cartera de diseños premiados, y una explicación cada vez más difícil para su salida repentina de Montero Desarrollos. ¿Por qué dejó su último empleo?, preguntó el director de Recursos Humanos de Grupo Arquitectónico Miranda, estudiando su expediente. Búsqueda de nuevos horizontes, respondió Carmen, ajustando discretamente el blazer que cada día le costaba más cerrar. Con su experiencia, es extraño que Montero la dejara ir. Tal vez debería preguntarle a él, respondió Carmen, manteniendo una sonrisa profesional mientras sentía las náuseas matutinas, amenazando con arruinar la entrevista. 3 semanas y 15 entrevistas después, la realidad era clara. El mundo corporativo de la arquitectura en México era demasiado pequeño y los rumores viajaban más rápido que los correos de presentación. Su cuenta bancaria disminuía con la misma velocidad que aumentaba su vientre. A los 4 meses de embarazo, el pequeño estudio en la Condesa comenzaba a parecer un lujo innecesario. Fue entonces cuando conoció a doña Lucía. El Rincón de Los Ángeles era uno de esos restaurantes que sobreviven a las modas y las crisis. Manteles blancos, cubiertos de plata, y una clientela que incluía desde políticos hasta artistas. Carmen había entrado buscando usar el baño, mareada después de otra entrevista fallida. ¿Estás bien, mijita?, preguntó una voz maternal cuando Carmen salió del sanitario. Doña Lucía, con su cabello plateado y delantal impecable, le ofreció un vaso de agua mineral con limón. El embarazo no es fácil, menos cuando una está sola. Carmen bebió en silencio, sorprendida por la perspicacia de la mujer. ¿Cómo supo que? 30 años de restaurante, mi niña. Una aprende a leer a las personas. Doña Lucía se sentó frente a ella. ¿Tienes experiencia en servicio? No, yo soy arquitecta. ¿Y los edificios están contratando arquitectas embarazadas? Carmen negó con la cabeza. Pero los restaurantes sí contratan meseras inteligentes, continuó doña Lucía. El uniforme es adaptable, las propinas son buenas y tenemos servicio médico. Yo nunca... Todos empezamos sin saber nada, interrumpió doña Lucía, pero tienes cara de aprender rápido. Esa noche,
En su apartamento, Carmen contempló la tarjeta del restaurante. Su título universitario colgaba en la pared, junto a la última ecografía. En su computadora, el borrador de otro correo de presentación esperaba ser enviado. A veces hay que dar un paso atrás para tomar impulso, susurró, recordando las palabras de su madre. Al día siguiente, Carmen Suárez, la exdirectora de proyectos de Montero Desarrollos, aprendía a balancear platos y memorizar el menú del día. Sus pies dolían, su espalda protestaba, pero por primera vez en meses tenía un plan. Tabla de quesos para la mesa 7, anunció el chef. Carmen ajustó su delantal nuevo y enderezó su postura. Enseguida, en el espejo del vestidor de empleados, su reflejo mostraba a una mujer diferente. El orgullo herido se transformaba lentamente en determinación. Su hijo se movió, como aplaudiendo su decisión. Esto es temporal, se prometió a sí misma y al pequeño. Pero es nuestro comienzo. La noticia explotó en las redes sociales como una bomba. Eduardo Montero, el magnate inmobiliario, presenta oficialmente a su nueva pareja. Las fotos mostraban a Eduardo y Sofía en la inauguración del nuevo Hotel St. Regis. Ella, despampanante en un vestido rojo que había costado más que 3 meses de renta del apartamento de Carmen. Él, radiante con esa sonrisa que antes reservaba para los cierres de grandes contratos. Carmen se enteró mientras servía café en la mesa 12 del Rincón de Los Ángeles. «¿Viste? Ni siquiera esperó que el divorcio se enfriara», comentó una clienta regular a su acompañante, mostrándole la pantalla del celular. «Típico», respondió la otra, «deja a la esposa por una influencer». «¿Y qué pasó con la ex? ¿La arquitecta?» Carmen apretó la cafetera con fuerza, concentrándose en no derramar ni una gota mientras servía. Su uniforme negro, modificado discretamente por doña Lucía para acomodar sus 5 meses de embarazo, se sentía como una armadura. «¿Algo más que pueda ofrecerles, señoras?», preguntó con profesionalismo. Las mujeres negaron sin levantar la vista de sus teléfonos, demasiado absortas en el chisme del momento para notar que la ex estaba parada junto a ellas. En la cocina, Carmen se permitió un momento de debilidad. «No dejes que te afecte», aconsejó doña Lucía, apareciendo a su lado con una bandeja de pan recién horneado. Los que presumen su felicidad en redes sociales suelen ser los más miserables. «No es eso», respondió Carmen secándose una lágrima traicionera. «Es que hoy recibí la mejor propina de mi vida, del arquitecto Ramírez, el famoso diseñador de hoteles, mi profesor en la universidad. Estuve en su mesa media hora, hablando de sustentabilidad y diseño bioclimático, y no me reconoció. Para él solo fui una mesera más». Doña Lucía dejó la bandeja y tomó las manos de Carmen. «¿Ay, eso te hace menos arquitecta? ¿Menos profesional? ¿Menos madre?». El bebé pateó como respondiendo la pregunta. «La vida da muchas vueltas, mijita. Yo también tuve título universitario en mi país, antes de la crisis. Ahora tengo un restaurante exitoso y 2 hijos médicos. Los títulos no se pierden por servir mesas». El resto del turno transcurrió en una nebulosa de pedidos, propinas y pies cansados. Carmen observaba a los comensales, muchos de ellos antiguos colegas o clientes, que ahora pasaban junto a ella sin reconocerla. Al cerrar, mientras contaba sus propinas, encontró una tarjeta entre los billetes. Era del arquitecto Ramírez, con una nota. «Excelente servicio y conversación. Si conoce estudiantes de arquitectura interesados en becas para posgrado, que me contacten». Carmen guardó la tarjeta en su bolso, junto a los folletos de maestrías internacionales que había estado coleccionando en secreto. Su hijo se movió nuevamente. «¿Sabes algo, pequeño?», susurró mientras caminaba hacia su apartamento. A veces las mejores oportunidades vienen disfrazadas de humildad. Esa noche, antes de dormir, Carmen actualizó su solicitud para la maestría en arquitectura sustentable en Madrid. En la sección de carta de recomendación, escribió el nombre del arquitecto Ramírez. Mañana sería otro día de servir mesas y sonreír a extraños. Pero cada propina la acercaba más a su meta, y cada cliente que no la reconocía confirmaba que su dignidad no dependía de quién la recordaba, sino de quién decidía ser. El sobre de la Universidad Politécnica de Madrid llegó en una mañana de octubre. Carmen lo guardó sin abrir en el cajón de su mesa de noche, junto a las otras 4 respuestas de universidades europeas que había recibido en las últimas semanas.
No era cobardía, se decía a sí misma, sino estrategia. Esperaré a tener todas las opciones, murmuraba cada noche, acariciando su vientre de 6 meses mientras revisaba sus ahorros. Las revistas de sociales no ayudaban. Eduardo y Sofía aparecían en cada evento importante de la ciudad. Inauguraciones, galas benéficas, fiestas exclusivas. Las fotos los mostraban siempre perfectos, siempre sonrientes, siempre juntos. ¿Me pasas esa revista?, pidió Carmen a una clienta que había dejado vanidades sobre la mesa. En la portada, Sofía modelaba un collar de esmeraldas. «El amor me cambió la vida», declaraba el titular. La entrevista hablaba de su relación con Eduardo, de sus planes de boda, de la casa que estaban remodelando en Las Lomas. «Tu papá no pierde el tiempo», susurró Carmen a su bebé mientras limpiaba mesas al final del turno, pero nosotros tampoco. Las noches eran lo más difícil. En la soledad de su estudio, Carmen escribía cartas que nunca enviaría. Cartas a Eduardo contándole del bebé, cartas a sus padres en Monterrey explicando por qué había rechazado su ayuda, cartas a su futuro hijo explicando sus decisiones. «Querido bebé», escribía esa noche, «hoy pesaste 800 gramos en el ultrasonido. La doctora dice que estás perfectamente sano. Tu papá inauguró otro edificio hoy. Lo vi en las noticias, cortando el listón con la mujer que eligió sobre nosotros. No te escribo esto con amargura, sino para que entiendas que a veces el silencio es una forma de protección. No guardé este secreto por venganza, sino por dignidad». El teléfono vibró. Un mensaje de su madre. «Mija, ¿segura que no quieres que vayamos? Un embarazo no es para pasarlo sola». Carmen miró alrededor de su pequeño estudio. Los libros de arquitectura compartían espacio con manuales de maternidad. Un móvil para bebé, regalo secreto de doña Lucía, colgaba sobre la cuna sin ensamblar. «Estoy bien, mamá», respondió. «Tengo todo bajo control». Las patadas de su hijo se habían vuelto más fuertes. La doctora decía que era un bebé activo, especialmente por las noches. Carmen había desarrollado el hábito de leerle planos arquitectónicos antes de dormir. «Y esta pequeño es la Sagrada Familia de Gaudí», explicaba mientras hojeaba un libro de arquitectura. «Si conseguimos esa beca en Madrid, podremos verla en persona». El sobre de Madrid seguía en el cajón, junto con sus sueños y sus miedos. Mañana, se prometió, mañana lo abriría. Por ahora, en la quietud de la noche, Carmen se permitió imaginar un futuro donde su hijo crecería entre planos y edificios, donde el silencio de hoy se transformaría en la fuerza del mañana. «A veces», escribió en su diario antes de dormir, «los secretos pesan tanto como las mentiras, pero tú, mi pequeño arquitecto, eres el único secreto que me hace más fuerte cada día». Era viernes por la noche, y el rincón de Los Ángeles estaba lleno. Carmen navegaba entre las mesas con la experiencia de 3 meses de práctica, equilibrando platos y sonrisas con igual precisión. Su uniforme negro, ahora notablemente adaptado para sus 6 meses de embarazo, se había convertido en una segunda piel. «Mesa 15, reservación Montero», anunció Javier, el maître, durante el cambio de turno. Carmen se congeló a medio camino de la cocina. «¿Eduardo Montero?» «El mismo, con la señorita Beltrán y algunos inversionistas». «Asígnasela a alguien más», intervino doña Lucía, apareciendo desde la cocina. «Es la sección de Carmen», respondió Javier consultando su tablet. «Y pidieron específicamente el área de la terraza». «Yo puedo...» «No», interrumpió Carmen enderezando su espalda. «Es mi sección, son mis mesas». La entrada de Eduardo y su grupo provocó el usual murmullo de reconocimiento entre los comensales. Sofía, espectacular en un vestido dorado, se movía como si el restaurante fuera una pasarela. Los 3 inversionistas asiáticos los seguían, absortos en una conversación sobre proyectos hoteleros. Carmen esperó el momento exacto. Ni muy pronto para parecer ansiosa, ni muy tarde para parecer descortés. Cuando se acercó a la mesa, su voz sonaba perfectamente profesional. «Buenas noches. Bienvenidos al Rincón de Los Ángeles. Soy Carmen y seré su mesera esta noche». El momento en que Eduardo la reconoció quedó grabado en su memoria. El color abandonó su rostro, sus ojos se agrandaron, y el menú que sostenía cayó sobre la mesa con un ruido sordo. Sofía, distraída con su teléfono, no notó nada. «¿Les gustaría comenzar con algún aperitivo?», continuó Carmen, ignorando deliberadamente la mirada fija de su exmarido. «Champagne», respondió Sofía sin levantar la vista.
Dom Perignon. Excelente elección. ¿Para todos? Los inversionistas asintieron. Eduardo seguía mudo, su mirada alternando entre el rostro de Carmen y su vientre evidentemente embarazado. En la cocina, Carmen se permitió 10 segundos de pánico antes de recomponerse. Doña Lucía le apretó el hombro en silencio mientras los bartenders preparaban la champagne. La cena transcurrió como una obra de teatro surrealista. Carmen servía platos, respondía preguntas sobre el menú y mantenía las copas llenas con una eficiencia que enorgullecería a cualquier director de servicio. Eduardo apenas tocó su comida. ¿Todo en orden con su filete, señor?, preguntó Carmen con una sonrisa profesional. Sí, gracias, respondió Eduardo, su voz ronca. Cuando llegó el momento del postre, Sofía finalmente levantó la vista de su teléfono y la miró directamente. No hubo reconocimiento en sus ojos, solo la evaluación superficial que algunas personas reservan para quienes consideran invisibles. «La cuenta», pidió Eduardo abruptamente, interrumpiendo a Sofía a medio pedido de tiramisú. En el momento de pagar, sus manos se rozaron al pasar la terminal. Carmen sintió que el bebé pateaba, como si reconociera la proximidad de su padre. «Carmen», comenzó Eduardo cuando el resto del grupo se dirigía a la salida. «Que tengan excelente noche», respondió ella, girando sobre sus talones hacia la cocina. En el baño de empleados, Carmen vomitó la cena que no había tenido tiempo de comer. Cuando salió, doña Lucía la esperaba con un té de manzanilla y un abrazo silencioso. «Más propina que un mes entero», comentó Carmen más tarde, contando los billetes con manos temblorosas. «El dinero no compra la dignidad», respondió doña Lucía. «Y tú, mi niña, hoy tuviste más dignidad que todos los millones de ese hombre juntos». La noticia se propagó por Ciudad de México como fuego en pradera seca. A la mañana siguiente del encuentro en el restaurante, el teléfono de Carmen no dejaba de vibrar con mensajes de números que había bloqueado meses atrás. «Es cierto que estás embarazada. ¿Por qué no nos dijiste nada?» ¿Eduardo lo sabía? La madre de Eduardo, Beatriz Montero, fue la primera en presentarse en el restaurante. «¿Dónde está?», exigió saber, su elegante figura desentonando con la tranquilidad de la hora del almuerzo. «¿Dónde está Carmen?». Carmen emergió de la cocina, su uniforme impecable y su rostro sereno. «Señora Montero», saludó con calma profesional. «¿Mesa para uno? No te atrevas a tratarme como a una clienta cualquiera. ¿Ese bebé es de mi hijo?». Doña Lucía apareció como una sombra protectora. «Señora, este es un establecimiento respetable. Si desea tener una conversación privada, sugiero que haga una cita en otro momento». «¿Una cita? Con la mujer que le ocultó a mi hijo que será padre. Con la mujer que su hijo abandonó sin preguntar si había consecuencias», respondió Carmen, su voz baja pero firme. «Y sí, señora Montero, este bebé es tan Suárez como Montero, pero Eduardo renunció a cualquier derecho cuando firmó los papeles del divorcio sin hacer preguntas. Esto es inaceptable. Hablaré con los abogados». «Hable con quien guste», respondió Carmen. «Pero ahora, si me disculpa, tengo mesas que atender». La siguiente fue Elena, su excuñada, más diplomática pero igualmente insistente. «Carmen, por favor», suplicó durante su visita vespertina. «Eduardo está destrozado, no come, no duerme. ¿Y dónde estaba esa preocupación cuando me dejó por una influencer? Cometió un error. Todos lo cometemos». «No, Elena. Un error es confundir sal con azúcar. Lo de Eduardo fue una elección». Las llamadas de los abogados comenzaron esa misma tarde. Carmen las dirigió todas a su propio abogado, un joven pero brillante profesional que doña Lucía le había recomendado. «No pueden obligarte a nada», le aseguró él durante una breve consulta. «Firmaste la renuncia a la pensión compensatoria. El bebé no estaba en los términos del divorcio porque no lo declaraste. Legalmente, estás protegida». Eduardo intentó contactarla directamente 3 veces. La primera, a través de un arreglo floral enviado al restaurante. Carmen lo donó al hospital cercano. La segunda, esperándola a la salida del trabajo. Doña Lucía lo ahuyentó con amenazas de llamar a seguridad. La tercera, con una carta que llegó a su apartamento. «Mi amor», comenzaba. Carmen la rompió sin leer más. En su próxima revisión médica, la doctora notó su tensión. «El bebé está perfecto», le aseguró. «Pero tú necesitas reducir el estrés». «¿Cómo?», preguntó Carmen mirando la imagen en el ultrasonido. «Cuando todo el mundo parece sentirse con derecho a opinar sobre mis decisiones». «Porque son tus decisiones», respondió la doctora.
y hasta ahora, todas han sido por el bien de este pequeño. Esa noche Carmen finalmente abrió el sobre de Madrid. La beca era completa: matrícula, manutención, seguro médico internacional, una salida, una nueva vida. ¿Qué opinas, pequeño?, susurró, acariciando su vientre. Listas para comenzar de nuevo. El bebé pateó, como siempre, en el momento exacto. La exclusiva apareció en la revista Hola, México, Sofía Beltrán y las exigencias para su boda con Eduardo Montero. El artículo detallaba los caprichos de la influencer: una isla privada en Maldivas, un vestido de $500,000 y una lista de invitados que incluía a medio mundo del espectáculo. «Mira esto», comentó Javier, mostrándole la revista a Carmen durante su descanso. «Tu ex no escatima en gastos». Carmen sonrió mientras mordisqueaba una manzana. Su 7º mes de embarazo la había vuelto especialmente hambrienta. Los precios altos no garantizan la felicidad, pero la verdadera grieta en la fachada perfecta apareció una semana después. Carmen estaba organizando la bodega del restaurante cuando escuchó la conversación entre 2 ejecutivos en la mesa contigua. «Montero está perdiendo el control», decía uno. «El proyecto del centro comercial en Santa Fe está retrasado 2 meses». «Es esa nueva novia suya», respondió el otro. «Lo tiene distraído. ¿Sabías que exigió ser la imagen oficial de todos los nuevos desarrollos? Pues yo escuché que está presionando para ser nombrada directora creativa. Sin experiencia, sin título, nada». Carmen continuó su inventario, pero sus oídos permanecían atentos. No era curiosidad malsana, se dijo a sí misma, sino inteligencia empresarial. Esa misma tarde, Sofía apareció en el restaurante con 2 amigas. No reconoció a Carmen, quien la había atendido meses atrás. «Necesito que Eduardo venda ese horrible edificio en Polanco», la escuchó decir entre sorbos de martini. «No pienso vivir donde vivió con la ex. Además, el arquitecto de mi reality show dice que podemos construir algo más instagrameable». «¿Reality show?», preguntó una de sus acompañantes. «La vida perfecta de Sofía. Se estrena el próximo mes. Eduardo no lo sabe aún, pero parte de las grabaciones serán en su oficina. Ya sabes, para mostrar mi faceta de empresaria». Carmen casi derrama el vino que servía en la mesa de al lado. Su bebé pateó con fuerza, como compartiendo su incredulidad. Mientras tanto, la respuesta de Madrid seguía sobre su mesa de noche, esperando una decisión. El programa comenzaba en 4 meses, justo cuando su bebé tendría 6 semanas. Era una locura considerar un cambio tan drástico, pero cada día en México se sentía como una cuenta regresiva. Esa noche, al cerrar el restaurante, doña Lucía la encontró revisando vuelos en su teléfono. «¿Ya tomaste una decisión?» «Casi», respondió Carmen acariciando su vientre, «pero cada vez que pienso en irme, algo me detiene». «¿El miedo o la esperanza?», preguntó doña Lucía con su habitual sabiduría. «Tal vez ambos», admitió Carmen, «pero hoy entendí algo importante». «¿Qué cosa?». «Que mientras yo servía mesas para construir nuestro futuro, otros están destruyendo el suyo por mantener las apariencias». Doña Lucía sonrió, entregándole un sobre. «Entonces, esto te interesará. El arquitecto Ramírez vino mientras estabas en tu descanso. Dejó tu carta de recomendación para la maestría». Carmen abrió el sobre con manos temblorosas. La carta era más que una recomendación. Era una validación de todo por lo que había luchado. «A veces», dijo doña Lucía, «las máscaras más bonitas son las primeras en caer». El escándalo estalló un martes por la mañana. Las fotos de Sofía besándose con Ricardo Mendoza, el socio principal de Eduardo en el proyecto de Santa Fe, aparecieron primero en Twitter y luego se expandieron como un virus por todos los medios. Exclusiva: la prometida del empresario Eduardo Montero, captada en situación comprometedora con su socio, gritaban los titulares. Carmen se enteró mientras doblaba servilletas en el restaurante. Su teléfono no paraba de recibir enlaces y mensajes de antiguos compañeros de trabajo. «Carmen, ¿ya viste?», exclamó Javier, mostrándole su tablet. «Parece que tu ex tiene un gusto terrible para elegir parejas». Las fotos eran inequívocas. Sofía y Ricardo en un yate en Acapulco, en un restaurante en Polanco, saliendo de un hotel en Santa Fe, todas con fechas de las últimas 3 semanas. «El karma existe», murmuró una mesera, pero el verdadero caos llegó esa noche. Eduardo apareció en el restaurante, visiblemente ebrio.
¡Carmen!, gritó desde la entrada. «Necesito hablar contigo». Doña Lucía intentó interceptarlo. «Señor Montero, este no es el momento ni el lugar. Es el único lugar donde puedo encontrarla», insistió él tambaleándose. «Carmen, por favor». Carmen emergió de la cocina, su embarazo de 8 meses imposible de ocultar bajo el uniforme. «Eduardo, estás haciendo una escena». «Esto es una escena», rió amargamente, «como la que hizo Sofía, como la que hiciste tú ocultándome a mi hijo». «Baja la voz», advirtió Carmen, conduciendo a Eduardo hacia una mesa apartada. «Siéntate. Lo arruiné todo, ¿verdad?», murmuró él, derrumbándose en la silla. «Te perdí a ti, perdí a mi hijo y ahora esto. Eduardo, estás borracho. Llama a tu chofer. El proyecto de Santa Fe está muerto. Ricardo tenía los contactos clave. Sin él...». Eduardo se pasó una mano por el rostro. «Y Sofía, ella...». «No soy tu terapeuta», interrumpió Carmen. «Y este no es el momento». «Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo nazca nuestro hijo? ¿Cuándo te vayas a Madrid?». Carmen se tensó. «¿Cómo sabes lo de Madrid?». «Tengo contactos en la universidad». «Carmen, por favor, no te lleves a mi hijo. Podemos intentarlo de nuevo, podemos...». «No», cortó ella firmemente. «No hay podemos. Tú elegiste, Eduardo. Yo también elegí. Y ahora, elige irte de aquí antes de que llame a seguridad». Mientras 2 guardias escoltaban a Eduardo fuera del restaurante, Carmen sintió una contracción. No de parto, sino de Braxton Hicks, le había explicado su doctora. Su cuerpo ensayando para el momento real. Esa noche, en su apartamento, Carmen finalmente respondió al correo de Madrid, aceptando la beca. Mientras escribía, las noticias en la televisión mostraban la caída de las acciones de Montero Desarrollos y los rumores de que varios inversionistas se retiraban del proyecto de Santa Fe. «A veces pequeño», susurró a su vientre. «El fin de una historia es solo el principio de otra mejor». El bebé pateó, como dándole la razón. En 2 semanas tenía su última ecografía, en 1 mes su último día en el restaurante, y en 6 semanas, si todo iba según lo planeado, estarían en un avión rumbo a Madrid. El fin había llegado, pero no era el que Eduardo había imaginado. El día que Eduardo apareció en su edificio con un ramo de rosas blancas y una caja de la joyería más exclusiva de Polanco, Carmen estaba empacando los últimos libros de arquitectura que aún no había enviado a Madrid. «5 minutos», rogó él desde el otro lado de la puerta. «Solo 5 minutos, Carmen». Ella observó la escena a través de la mirilla. Eduardo Montero, el magnate inmobiliario, lucía desaliñado y cansado, tan diferente del hombre que la había dejado 8 meses atrás. «Los vecinos llamarán a la policía si sigues tocando así», advirtió Carmen abriendo finalmente la puerta. «Te ves hermosa», murmuró él, sus ojos fijos en el vientre de 9 meses. «¿Qué quieres, Eduardo?». Él intentó entrar, pero Carmen bloqueó la entrada. El pasillo sería suficiente para esta conversación. «Cancelé la venta del ático en Polanco», anunció, como si eso lo cambiara todo. «Podemos volver, criar a nuestro hijo ahí. He estado en terapia, Carmen. 3 semanas ya. Me di cuenta de todos mis errores». «3 semanas de terapia contra 8 meses de ausencia», respondió ella, arqueando una ceja. «El anillo era de mi abuela», continuó él, abriendo la caja de terciopelo. «Siempre quise dártelo, pero...». «Pero se lo diste a Sofía», completó Carmen. «Nunca se lo di, no pude. No era para ella». Carmen miró el antiguo anillo de diamantes y zafiros. En otra vida habría significado todo. Ahora solo era un recordatorio de promesas rotas. «Mi vuelo sale en 2 semanas», informó cerrando la caja sin tocar el anillo. «El bebé puede nacer en cualquier momento. Y tú llegas tarde, Eduardo. Demasiado tarde. Es mi hijo también. Un hijo que no existía cuando me dejaste. Un hijo que solo te importó cuando tu perfecta vida nueva se derrumbó». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Eduardo. «Por favor, Carmen, te amo. Siempre te he amado». «El amor no es una póliza de seguro que puedes reclamar cuando todo lo demás falla», respondió ella, sintiendo una contracción real esta vez. «Y ahora necesito que te vayas». «Carmen, me están esperando en el hospital», interrumpió ella, respirando profundamente. «El bebé viene en camino». Eduardo palideció. «Déjame llevarte. Doña Lucía está abajo. Ella me acompañará». «Soy el padre». «Eres el hombre que nos abandonó», corrigió Carmen sosteniendo su vientre. «Y este momento
Este momento es mío. Mientras Eduardo se quedaba paralizado en el pasillo, Carmen bajó lentamente las escaleras, cada paso marcando el fin de una era y el comienzo de otra. En el auto, doña Lucía la esperaba con una maleta preparada y una sonrisa maternal. ¿Estás lista, mijita? Carmen miró hacia arriba una última vez. Eduardo había desaparecido. Más que nunca, respondió, mientras otra contracción anunciaba que su hijo había elegido este momento, precisamente este momento, para comenzar su propia historia. Madrid amaneció nublado el día que Carmen y su hijo Mateo llegaron al aeropuerto de Barajas. El bebé, con apenas 6 semanas de vida, dormía plácidamente en su portabebé, mientras ella navegaba con su equipaje por la terminal. «Bienvenida a España», saludó Ana Ruiz, la coordinadora del programa de maestría que la esperaba en la salida. «¿Viaje tranquilo? Tan tranquilo como puede ser con un recién nacido», sonrió Carmen, agradeciendo la ayuda con las maletas. El pequeño apartamento que la universidad había conseguido para ella en el barrio de Chamberí era modesto pero luminoso, con una pequeña habitación extra que podría servir como estudio. Las paredes blancas le recordaban a un lienzo en blanco, esperando ser llenado con nuevos recuerdos. «Los bebés son bienvenidos en todas las clases», explicó Ana mientras la ayudaba a instalarse. «La universidad tiene una guardería en el campus, pero entendemos si prefieres tenerlo contigo durante las primeras semanas». Las noticias de México llegaban como ecos distantes. Eduardo había renunciado como CEO de Montero Desarrollos. La empresa ahora estaba en manos de una junta directiva. El proyecto de Santa Fe había sido cancelado definitivamente. Sofía había conseguido su reality show, pero las ratings eran desastrosos. Carmen se sumergió en sus estudios con la misma determinación que había mostrado sirviendo mesas. Entre biberones y pañales, diseñaba proyectos de edificios sustentables que comenzaron a llamar la atención de sus profesores. «Tu propuesta para el edificio de energía cero es extraordinaria», comentó su tutor 3 meses después. «¿Has considerado presentarla en el Congreso de Arquitectura Verde en Barcelona?» Mateo crecía fuerte y sano, sus ojos oscuros idénticos a los de su madre. Las videollamadas con doña Lucía eran semanales, y el restaurante se había convertido en una especie de central de información donde antiguos colegas preguntaban por ella. «Ganaste el primer lugar en el concurso de diseño», informó Ana una tarde de primavera. «El premio incluye una pasantía en uno de los estudios de arquitectura más importantes de Europa». Los correos de Eduardo llegaban regularmente, cada vez menos insistentes, más respetuosos. Fotos del ático vacío en Polanco, noticias sobre la empresa, preguntas cautelosas sobre Mateo. Carmen los respondía con cortesía profesional, enviando ocasionalmente fotos de su hijo, pero manteniendo firmes los límites que había establecido. Una mañana, mientras preparaba su presentación para el Congreso de Barcelona, Carmen encontró una vieja foto del Rincón de Los Ángeles entre sus papeles. La imagen del restaurante, con sus manteles blancos y candelabros antiguos, le provocó una sonrisa nostálgica. «Mira, Mateo», susurró al bebé que gateaba por su estudio. «Ahí comenzó nuestra verdadera historia». El pequeño balbuceó alegre, golpeando con sus manitas los planos extendidos sobre la mesa baja. «¿Sabes algo?», continuó Carmen levantando a su hijo. «A veces hay que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa». Desde su ventana en Madrid, el cielo se abría infinito y prometedor. El futuro, como los edificios que ahora diseñaba, se construía un piso a la vez con cimientos fuertes y materiales duraderos. Y en ese futuro, el título de mesera en su currículum brillaba con tanto orgullo como su próximo máster en arquitectura sustentable. Los titulares en el Financiero eran demoledores. Montero Desarrollos enfrenta su peor crisis en 20 años. El artículo detallaba la caída del 40% en el valor de las acciones y la pérdida de contratos millonarios tras el escándalo de Santa Fe. En Madrid, Carmen leía la noticia mientras alimentaba a Mateo en la biblioteca de la universidad. El bebé, ya de 8 meses, devoraba con entusiasmo su papilla mientras ella repasaba los últimos detalles de su tesis. «Arquitecta Suárez», llamó el profesor Martínez acercándose a su mesa. «Su proyecto sobre rehabilitación sustentable ha sido seleccionado para el programa piloto del ayuntamiento». «¿En serio?». Carmen casi derrama el café sobre sus planos. «Pero apenas soy una estudiante de maestría.
Una estudiante que está revolucionando nuestra forma de pensar en la arquitectura verde, corrigió él. El comité quedó impresionado con su propuesta de transformar edificios abandonados en espacios autosustentables. Mientras tanto, en México, Eduardo enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. La junta directiva había nombrado un nuevo CEO, relegándolo a un puesto ceremonial. Su oficina en el último piso, donde una vez había construido imperios de cristal y acero, ahora parecía una jaula de oro. Sofía había desaparecido del mapa social tras el fracaso de su reality show. Los rumores la situaban en Miami, intentando relanzar su carrera como influencer con limitado éxito. «Tu padre no es un mal hombre», explicaba Carmen a Mateo mientras trabajaban en su estudio casero. «Solo es alguien que perdió el rumbo». Los correos de Eduardo se habían vuelto mensuales, más reflexivos. Ya no mencionaba reconciliación, sino que compartía noticias sobre fideicomisos establecidos para Mateo y decisiones empresariales que afectarían el futuro de su hijo. «La vida tiene una forma extraña de equilibrar las cosas», comentó doña Lucía durante una videollamada. «¿Supiste que Ricardo Mendoza está en quiebra?» Carmen asintió. El ex socio de Eduardo había intentado lanzar su propia empresa inmobiliaria solo para fracasar espectacularmente. Su propio proyecto, en cambio, florecía. El programa piloto del Ayuntamiento de Madrid había atraído la atención de inversores internacionales. Su tesis sobre arquitectura regenerativa estaba siendo traducida a 3 idiomas. «Es irónico», reflexionó una noche mientras observaba a Mateo dormir. «Cuando servía mesas, algunos clientes ni me miraban a los ojos. Ahora esos mismos empresarios pagan consultoría por hora para escuchar mis ideas sobre construcción sustentable». El tiempo, ese arquitecto implacable, había construido algo que ni el dinero ni el poder podían comprar: autenticidad. En su escritorio, junto a los planos de su último proyecto, descansaba su viejo delantal del Rincón de Los Ángeles. Lo había enmarcado, no como recordatorio de tiempos difíciles, sino como testamento de su resiliencia. «Las consecuencias», escribió en su diario esa noche, «no son castigos ni recompensas, son simplemente el eco de nuestras propias decisiones». Mateo se movió en su cuna, murmurando en sueños. Carmen sonrió, pensando en cómo cada decisión, cada momento de dolor y triunfo, la había llevado exactamente donde necesitaba estar. 1 año y medio después de su partida, Carmen regresó a Ciudad de México, esta vez no como la exesposa herida de Eduardo Montero, sino como la arquitecta invitada principal en el Congreso Internacional de Construcción Sustentable. «Mira quién está en portada», exclamó doña Lucía, mostrando la revista Arquitectura Hoy. Carmen, elegante en un traje sastre verde esmeralda, sonreía desde la portada junto al titular: «La revolución verde en la arquitectura latinoamericana». Mateo, ahora un niño de 2 años que caminaba con determinación, exploraba fascinado el Rincón de Los Ángeles, el restaurante que una vez había sido el refugio de su madre. «Mi niño hermoso», doña Lucía lo alzó en brazos. «¿Sabes que aquí tu mamá comenzó su nueva vida?» El reencuentro con México fue como despertar de un largo sueño. La ciudad había cambiado, o quizás era ella quien había cambiado. Su presentación en el Congreso atrajo a lo más selecto del mundo inmobiliario, incluyendo a varios excolegas de Montero Desarrollos. Su propuesta para transformar edificios abandonados en comunidades autosustentables es revolucionaria, comentó el nuevo CEO de Grupo Arquitectónico Miranda durante el cóctel. ¿Consideraría una alianza estratégica? Carmen sonrió, recordando aquella entrevista fallida de hace 2 años. «Envíe la propuesta a mi oficina en Madrid. Mi equipo la evaluará». La noticia de su regreso temporal se extendió rápidamente. Eduardo solicitó verla a través de sus abogados, una reunión formal para discutir el futuro de Mateo. Se encontraron en un café neutro, lejos de los lugares que alguna vez compartieron. Eduardo había envejecido más de lo que correspondía a 2 años. Las canas en sus sienes y las líneas alrededor de sus ojos contaban la historia de sus derrotas. «Se parece a ti», comentó él observando a Mateo jugar con sus crayones. «Tiene tu determinación». «Y tu sentido del timing», respondió Carmen. «Siempre sabe cuándo hacer una entrada dramática». La conversación fue civilizada, adulta. Discutieron visitas, vacaciones, educación. No mencionaron el pasado, no había necesidad. Las heridas habían cicatrizado,
dejando solo lecciones. Vi tu presentación en el Congreso, dijo Eduardo mientras se despedían. Estás cambiando el mundo, Carmen. Siempre supe que lo harías. A veces, respondió ella, necesitamos perder el rumbo para encontrar nuestro verdadero norte. Esa noche, en su última visita al Rincón de Los Ángeles, Carmen vistió nuevamente el uniforme negro, esta vez por elección. Sirvió mesas durante 1 hora, entre risas y lágrimas de nostalgia, para nunca olvidar de dónde venimos, explicó a Mateo, quien la observaba fascinado desde los brazos de doña Lucía. Las luces de Ciudad de México brillaban diferentes ahora, más como estrellas guía que como fuegos artificiales. En su maleta, junto al pasaje de regreso a Madrid, llevaba 3 nuevos contratos y una certeza. Había encontrado su camino, y era más hermoso de lo que jamás había imaginado. La ceremonia de premiación de arquitectura sustentable se celebraba en el Museo Soumaya, el mismo lugar donde 5 años atrás Carmen había acompañado a Eduardo a innumerables eventos sociales. Esta vez, ella era la protagonista. Por su contribución revolucionaria a la arquitectura verde y su impacto en la transformación de espacios urbanos abandonados, el Premio Internacional de Arquitectura Sustentable 2025 es para Carmen Suárez, anunció el presentador. Mateo, ahora un niño de 3 años vestido con un pequeño traje, aplaudía desde su asiento junto a doña Lucía, quien había viajado desde Madrid especialmente para la ocasión. En la primera fila, el equipo de Carmen de España y México sonreía con orgullo. Este premio, comenzó Carmen en el podio, es para todos los que entienden que a veces debemos de construir para construir algo mejor, para los que saben que la verdadera arquitectura no solo trata de edificios, sino de construir futuros. Entre el público, Eduardo escuchaba en silencio. Ya no era el magnate inmobiliario todopoderoso, pero había encontrado su propia redención. Su nueva empresa, más modesta pero ética, se especializaba en viviendas sociales sustentables. Después de la ceremonia, mientras los fotógrafos capturaban el momento, Mateo corrió hacia su padre. Eduardo lo alzó con una naturalidad que solo el tiempo y la madurez habían logrado construir. «Felicitaciones», dijo Eduardo acercándose a Carmen. «El proyecto en Barcelona es impresionante». «Gracias», respondió ella con una sonrisa genuina. «Escuché sobre tu iniciativa de viviendas sociales. Es admirable». En el cóctel, las revistas de sociedad circulaban con el último chisme. Sofía Beltrán había regresado a México, esta vez como vendedora de bienes raíces de segunda categoría. Su reality show era solo un recuerdo vergonzoso en YouTube. «La vida tiene una forma curiosa de poner a cada quien en su lugar», comentó doña Lucía, observando a Carmen interactuar con inversores internacionales. El Rincón de Los Ángeles ahora tenía una sucursal en Madrid, administrada por el hijo mayor de doña Lucía, donde Carmen almorzaba regularmente con su equipo. Su viejo delantal negro seguía enmarcado en su oficina, junto a sus premios y reconocimientos. «Mami», llamó Mateo tirando de su vestido de gala. «¿Podemos ir a comer al restaurante de la abuela Lucía?» Carmen miró a su alrededor. El museo elegante, los empresarios en trajes caros, las copas de champán. Luego miró a su hijo, a doña Lucía, a su equipo, incluso a Eduardo y sonrió. «Sí, mi amor, vamos a donde todo comenzó». El círculo se había cerrado, no como una prisión que la contenía, sino como un abrazo que la había hecho más fuerte. Su historia, que había comenzado con un café amargo y un corazón roto, terminaba con una cena entre familia y amigos, en el lugar donde había aprendido que la dignidad no tiene precio y que el éxito más dulce es el que se construye con las propias manos. Mientras caminaban hacia el restaurante, Carmen recordó las palabras que había escrito en su diario aquella primera noche como mesera. A veces hay que servir mesas para aprender a construir torres, y vaya que había construido. No solo edificios, sino una vida entera.